Buenos días. El devocional de hoy, en nuestra lectura cronológica, se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulos 25 al 27. En estos capítulos, vemos a la providencia de Dios en la vida de su ungido David. En capítulo 26, vemos la diferencia entre las respuestas de Saúl y David cuando enfrentaron frustraciones en sus vidas. David y sus hombres habían protegido a los pastores de Nabal, un hombre rico de la tribu de Judá. Había llegado el tiempo donde Nabal podía trasquilar a sus ovejas y así vender. Este evento era acompañado con fiestas para celebrar las ganancias venideras. David envió 10 de sus hombres para pedir recompensa de Nabal, ya que si él iba a beneficiar de sus ovejas, algo debía a David, que había protegido tanto a ellas como a sus siervos. Desafortunadamente, Nabal, probablemente emborrachado, rehusó dar alguna recompensa a David. David, enfurecido y ofendido por la falta de reconocimiento de su bondad, alistó a sus hombres y empezó a marchar hacia Nabal. Nabal ciertamente había negado la recompensa justa que David merecía, pero David sabía que el Señor había dicho en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, «Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura». Pero vemos que Dios estaba cuidando a David de cometer este pecado. Uno de los siervos corre y le avisa a Abigail, esposa de Nabal, lo que se le había dicho a David, y ella se apresura para encontrarlo antes de que tomara venganza. Abigail pide perdón por las palabras necias de su esposo y lleva a David a reconocer que Dios no lo bendeciría si cometiera este pecado de vengarse a sí mismo. Vemos que David bendice a Abigail por su sabiduría, pero sobre todo a Dios, que en su providencia lo estaba cuidando. En capítulo 25, versículo 32, leemos: «Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases». Y en versículo 34, «Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón». En capítulo 22 vimos como Saúl, en una situación similar, ofendido y frustrado con los sacerdotes de Nob, es enfrentado por Ahimelech a pensar bien en lo que hacía. Pero el resultado fue que Saúl mandó que toda la casa de Ahimelech, junto con los habitantes de Nob, fueran matados. David reaccionó correctamente al ver la mano de Dios cuidándolo de la maldad. ¿Cuántas veces hemos reaccionado incorrectamente hacia alguien que nos ha ofendido? ¿O cuántas veces hemos estado a punto de actuar o tomar una decisión pecaminosa solo para ser prevenidos? Nuestro Padre muchas veces en su misericordia nos cuida de cometer graves errores a pesar de nuestras ofensas. Esto no significa que si no lo hace es culpa de Dios cuando pecamos. Muy al contrario, el pecado nació en nuestro corazón y nosotros somos los responsables de nuestras acciones o palabras. Pero como David, debemos ver la providencia y misericordia de Dios y alabarle por su cuidado. De aquí, vemos cómo el Señor estaba preparando a David para enfrentar una prueba venidera. Saúl, impulsado por celos del favor de Dios sobre David, seguía persiguiéndolo. Como en capítulo 24, David nuevamente se encontró en una posición de ventaja sobre un Saúl adormecido. Abisai, un sobrino de David, notó correctamente que Dios le había permitido a David esta ventaja. Aunque David había tenido un lapsus en cuanto a Nabal, ahora sí responde correctamente. En capítulo 26, versículo 23, «Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción». En algún momento, David estaba listo a matar a un Nabal por ofenderle. Habiendo sido prevenido por el Señor a cometer el pecado de venganza, David aplica esta lección con Saúl. David no tenía que vengarse de Nabal ni de Saúl, porque Jehová pagaría a cada uno por su proceder. Hermanos,
La providencia de Dios nos va preparando para poder enfrentar más y más las pruebas y tentaciones que enfrentaremos en esta vida. En cada una seremos llevados a la lección principal de depender más y más de nuestro Señor. Y finalmente, en capítulo 27, David es forzado a huir de Saúl, refugiándose en la tierra poseída por los filisteos. David es tomado como siervo por el rey Aquís. Aquís posiblemente creía que había un tipo de guerra civil o que David se había rebelado contra Saúl. Pero así, David moró entre los filisteos y llegó a recibir un territorio de donde pudo ir y conquistar la tierra prometida que Israel aún no había tomado. En su providencia, Dios estaba cumpliendo su propósito de darle la tierra a los israelitas, aún en medio de un tiempo difícil para David. Hermanos, seamos perspicaces para ver la mano de nuestro bueno y misericordioso Dios cuando nos cuida y previene a una acción desastrosa y pecaminosa en nuestra vida. Y veamos su mano providente aún en medio de las dificultades, obrando para que nuestras vidas abunden para su gloria. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bendiciones, amados.